Desde el amanecer de la civilización, el ser humano ha buscado patrones, explicaciones y, a menudo, ha encontrado sombras. Y si esas sombras no fueran meras ilusiones, sino el velo bajo el cual se esconde una verdad tan impactante que podría redefinir todo lo que creemos saber. La historia oficial es una narrativa cuidadosamente construida. Pero, ¿qué ocurre con las fisuras en esa narrativa? Con las preguntas sin respuesta que se acumulan en los rincones más oscuros de la mente colectiva. Hay eventos que han sacudido el mundo, decisiones que han cambiado el rumbo de la humanidad, y que, para millones, no pueden explicarse con las versiones que nos han sido dadas. Prepárense, porque hoy, en Misterios Breves, no solo vamos a tocar la superficie, nos sumergiremos en las profundidades de la duda, explorando las 7 conspiraciones mundiales más impactantes y persistentes. Analizaremos el contexto en que nacieron, desmenuzaremos la narrativa oficial y descubriremos cómo, según los teóricos, se intentó camuflar la verdad. Y lo más importante, exploraremos las teorías alternativas con un nivel de detalle que te hará cuestionar cada titular, cada imagen, cada palabra. Abre tu mente. ¿Estás listo para levantar el velo? Nuestra primera parada en este viaje a lo desconocido nos lleva a la cumbre de la Guerra Fría. Era la década de los 60, y Estados Unidos y la Unión Soviética competían ferozmente por la supremacía global. La carrera espacial no era solo ciencia, era un símbolo crucial de poder tecnológico e ideológico, con la URSS llevando la delantera tras el Sputnik y Yuri Gagarin. La presión sobre el presidente Kennedy para poner un hombre en la Luna antes de 1970 era inmensa. Y aquí es donde la historia se tuerce para muchos, pues para ellos, el alunizaje del Apolo 11 en 1969 y subsiguientes misiones nunca ocurrieron. Todo, argumentan, fue un montaje cinematográfico masivo, orquestado por la NASA, el gobierno estadounidense y posiblemente figuras de Hollywood, diseñado para ganar la carrera espacial y restaurar el prestigio nacional a cualquier costo. La narrativa oficial nos vendió el alunizaje como uno de los mayores logros de la humanidad, transmitido en vivo a millones, respaldado por miles de fotografías, videos, muestras lunares y testimonios. Pero los teóricos del engaño lunar insisten en que cada una de esas pruebas fue cuidadosamente fabricada y que cualquier voz disidente fue sistemáticamente desacreditada como una simple teoría de la conspiración sin base científica, una forma de camuflar la verdad a base de silenciar y desmentir. Entre los puntos clave que alimentan esta teoría está la famosa bandera estadounidense que parece ondear al viento en un vacío, algo imposible sin atmósfera en la Luna, mientras la narrativa oficial explica que la bandera tenía un mástil horizontal para que pareciera desplegada y que los pliegues se debían a cómo estaba guardada. Los escépticos se ríen de la explicación. Luego está el misterio de los cielos sin estrellas. En ninguna fotografía del alunizaje se aprecian estrellas en el firmamento lunar, a pesar de que el espacio está repleto de ellas. La NASA argumenta que la superficie lunar estaba tan iluminada por el sol que las cámaras, ajustadas para captar objetos brillantes con una exposición corta, no tenían tiempo de registrar las tenues luces estelares. Para los conspiracionistas, esto es sencillamente absurdo. Las sombras no paralelas en varias fotos también generan desconfianza. Parecen sugerir múltiples fuentes de luz, como en un estudio, cuando el Sol debería ser la única luz principal en la Luna, produciendo sombras paralelas. La explicación oficial alude a la perspectiva, el terreno irregular y las deformaciones ópticas de las lentes, una justificación que no convence a los que buscan respuestas más directas. ¿Y dónde está el cráter? A pesar de la potencia del motor del módulo lunar, no se observa un cráter o una alteración significativa del polvo bajo el tren de aterrizaje. La NASA dice que el motor se apagó a varios metros del suelo y que el polvo lunar es denso y no se dispersa como el de la Tierra. Finalmente, la radiación del cinturón de Van Allen es un argumento recurrente. Los teóricos afirman que su radiación habría sido letal para los astronautas. La respuesta oficial es que la nave cruzó el cinturón muy rápidamente, en un ángulo específico que minimizaba la exposición, y que la estructura de la nave ofrecía cierta protección.
Y, por supuesto, la subteoría de la conexión con Stanley Kubrick, que sugiere que el director fue contratado para filmar el alunizaje en un estudio, citando supuestas pistas en sus películas posteriores. Si el mayor logro de la humanidad fue una mentira fabricada en un set de filmación, que nos hace pensar que otras verdades fundamentales no han sido igualmente manipuladas. Prepárense, porque nuestro siguiente misterio nos lleva a un desierto, donde un platillo volador cambió la historia, ¿o no? Nos adentramos ahora en el corazón del Nuevo México, de mediados del siglo XX, en la posguerra, con la bomba atómica recién desarrollada y la Guerra Fría comenzando a tomar forma. El concepto de platillos voladores y visitantes de otros mundos empezaba a calar en el imaginario popular, alimentado por avistamientos y novelas de ciencia ficción. Fue en este escenario de incipiente paranoia cuando, el 8 de julio de 1947, la base aérea del ejército de Roswell, la RAAF, emitió un comunicado de prensa afirmando haber recuperado un platillo volador estrellado. Pero la historia oficial no duraría ni un día. Horas después, la versión oficial cambió drásticamente. Los restos eran simplemente un globo meteorológico. Para los teóricos, ese cambio tan rápido de narrativa de platillo volador a globo fue la primera y más crucial acción de camuflaje de un evento trascendental, el encubrimiento del primer o al menos el más significativo contacto con una nave y seres extraterrestres. Décadas después, en 1994, la Fuerza Aérea de USA publicó un informe explicando que los restos eran de un globo del Proyecto Mogul, un programa secreto para detectar ondas sonoras de pruebas nucleares soviéticas a gran altura, una explicación que para muchos solo sirvió para añadir más dudas a una historia ya de por sí turbia. Además, se alega que militares y civiles involucrados fueron coaccionados, amenazados o forzados a firmar acuerdos de confidencialidad para guardar silencio sobre lo que realmente vieron, y se difundieron historias para desacreditar a quienes hablaban del platillo, un patrón clásico de desinformación. Los puntos clave que alimentan esta teoría de encubrimiento son escalofriantes. El comunicado inicial, aunque breve, fue claro sobre la recuperación de un platillo volador. Su rapidez y la de la retractación son altamente sospechosas. El mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia de la RAAF, y uno de los primeros en examinar los restos, insistió hasta su muerte que aquello no era un globo, describiendo materiales ultraligeros y rompibles con jeroglíficos que no se parecían a nada terrestre. En los años 90, la aparición de un video que supuestamente mostraba la autopsia de un extraterrestre recuperado en Roswell, aunque luego se demostró que era un engaño, encendió aún más la idea de que tales autopsias sí existían. Numerosos civiles, como el ranchero W. Brazel, quien encontró los restos, y militares afirmaron haber visto algo no terrestre, incluso cuerpos de seres extraños, antes de ser silenciados. La descripción de los materiales encontrados, ligeros, indestructibles, con propiedades de memoria de forma, no encajaba con la tecnología de globos de la época, y, finalmente, la teoría sugiere que la escala del encubrimiento, la movilización de personal militar, el cierre de carreteras era desproporcionada para un simple globo. Si Roswell fue el día en que la humanidad se encontró con lo desconocido, y esa verdad fue enterrada, ¿dónde se llevaron los restos? Nuestro próximo destino es el lugar donde, según muchos, esos secretos no solo se guardan, sino que se estudian para cambiar el futuro de la humanidad. Prepárense para el Área 51. Después de la Segunda Guerra Mundial, la paranoia de la Guerra Fría empujó a Estados Unidos a buscar una ventaja tecnológica decisiva, y para ello se necesitaban lugares remotos y secretos para desarrollar aviones espía de vanguardia. En el Área 51, oficialmente Omey Airport o Groom Lake, en Nevada, cumplía con creces esos requisitos, pero su extremo secretismo la convirtió en un imán perfecto para teorías conspirativas. Para muchos, el Área 51 no es solo un centro de desarrollo de aviones secretos, es el lugar donde el gobierno de USA almacena, estudia y realiza ingeniería inversa sobre naves espaciales y tecnología extraterrestre recuperada, incluyendo la del incidente de Roswell. Algunos van más allá,
sugiriendo que allí se realizan experimentos con los propios seres extraterrestres. Durante más de 60 años, el gobierno de UNA negó la existencia misma del Área 51, a pesar de su visibilidad en los mapas y el control del espacio aéreo circundante. Se impusieron restricciones severas al acceso público y aéreo, con señales de advertencia de fuerza letal autorizada. No fue hasta 2013 que la CIA finalmente desclasificó documentos confirmando que el Área 51 era, de hecho, un sitio de prueba para el avión espía U-2 y otros proyectos de reconocimiento aéreo. Esto, para los teóricos, fue una admisión parcial diseñada para desviar la atención de los verdaderos secretos. Además, cualquiera que afirmara haber trabajado allí y haber visto algo extraterrestre era rápidamente desacreditado por las autoridades, un patrón familiar. La teoría conspirativa del Área 51 se apoya en varios pilares, siendo el más prominente la figura de Bob Lazar. En 1989, Lazar afirmó haber trabajado en el Área 51, específicamente en un sitio llamado S4, a unos 20 kilómetros al sur de Groom Lake. Declaró haber visto 9 platillos voladores y haber trabajado en la ingeniería inversa de uno de ellos, propulsado por un elemento desconocido en la Tierra, el elemento 115, que generaba un campo gravitacional. Describió cómo los aliens usaban este elemento para distorsionar el espacio-tiempo y permitir el viaje interestelar. Aunque su currículum académico no pudo ser verificado, sus descripciones sobre el elemento 115, moscovio, sintetizado décadas después, y sus propiedades, han intrigado a muchos y han dado validez a su historia en los círculos conspirativos. La zona alrededor del Área 51 es, además, famosa por los numerosos avistamientos de luces extrañas y objetos voladores no identificados. Para los creyentes, estos son, o bien las naves alienígenas que se prueban, o prototipos militares avanzados desarrollados con tecnología extraterrestre. Otros supuestos ex empleados y testigos han surgido a lo largo de los años, con historias de actividad paranormal, proyectos secretos y avistamientos dentro de la base. La teoría sugiere que el gobierno no solo busca comprender la tecnología alienígena, sino también militarizarla, lo que explicaría el extremo secretismo. El Área 51 es sinónimo de secretismo gubernamental y actividad extraterrestre. La negación oficial durante tanto tiempo, seguida de una admisión parcial, solo reforzó la idea de que hay algo más allí, manteniéndola como un epicentro de peregrinación para entusiastas de los ovnis. Desde los restos de Roswell hasta los hangares secretos del Área 51, parece que el encuentro con lo no humano es un tema recurrente. Pero, ¿qué pasa cuando la conspiración no viene del cielo, sino de un complot mucho más terrenal, orquestado desde las sombras más altas del poder? Nuestro siguiente misterio es una herida abierta en la historia de Estados Unidos, el asesinato de JFK. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. El evento conmocionó al mundo y dejó un vacío político y emocional. La nación estaba en medio de la Guerra Fría, la lucha por los derechos civiles y el incipiente conflicto de Vietnam. Kennedy, un presidente carismático y popular, había acumulado tanto admiradores como enemigos poderosos. Aunque la Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó como el único tirador, las teorías conspirativas que surgieron casi inmediatamente postulan que el asesinato de JFK fue el resultado de un complot mucho más grande y oscuro, involucrando a agencias gubernamentales, la mafia o poderosos intereses económicos. El informe Warren, publicado en 1964, se presentó como la verdad definitiva, pero ha sido una de las principales herramientas de camuflaje de esta conspiración. Se acusa a las autoridades de manipular o destruir pruebas, como el cerebro de Kennedy, que nunca se encontró después de la autopsia, o de ocultar grabaciones de sonido que podrían haber revelado más disparos. Además, se alega que numerosos testigos con información potencialmente incriminatoria murieron en circunstancias sospechosas poco después del asesinato. La narrativa oficial promovió la imagen de Oswald como un tirador solitario y desequilibrado,
una simplificación que no convenció a muchos. El centro de la controversia es la famosa bala mágica, la teoría de la bala única. La comisión Warren afirmó que una sola bala, la C-399, atravesó la espalda de Kennedy, salió por su garganta, y luego entró y salió del cuerpo del gobernador de Texas John Connally, causándole varias heridas y terminó casi intacta. Los críticos argumentan que esta trayectoria es físicamente imposible, violando las leyes de la balística y requiriendo que la bala cambie de dirección, sugiriendo que hubo más de un tirador y más de una bala. El tiro fatal en la cabeza de Kennedy parece provenir del frente. Según el Zapruder Film, el presidente se mueve hacia atrás y a la izquierda, no solo desde el depósito de libros escolares de Texas, donde estaba Oswald. Esto sugiere un tirador adicional en el famoso gracignol o montículo de hierba, a la derecha de la comitiva. El vídeo amateur de Abraham Zapruder es, de hecho, la prueba visual más crucial, y su análisis cuadro por cuadro es central para muchas teorías. También se cuestiona la figura de Lee Harvey Oswald, un ex marine con conexiones sospechosas tanto con grupos pro-Castro como anticastristas, y su rápida muerte a manos de Jack Ruby, silenciándolo para siempre. Entre los motivos potenciales de conspiración se barajan la mafia, a la que Kennedy había declarado la guerra, la CIA, con la que Kennedy estaba en desacuerdo por Vietnam y Cuba, el complejo militar industrial, cuyos intereses habrían sido amenazados por la intención de Kennedy de reducir el gasto militar, e incluso el vicepresidente Lyndon Barrio Johnson, quien tenía motivos para querer la presidencia. Además, una lista de personas relacionadas con el caso, testigos y periodistas, murieron en circunstancias inusuales o violentas poco después del asesinato, alimentando la sospecha de que fueron silenciados. El asesinato de JFK es el arquetipo de la conspiración política moderna. Las inconsistencias del informe oficial, la complejidad del evento y la figura carismática de Kennedy han asegurado que el misterio persista, transformándose en una herida que la sociedad estadounidense nunca ha podido cerrar del todo. Si la muerte de un presidente fue el resultado de un complot maestro, ¿qué tan lejos están dispuestas a llegar las élites del poder para controlar la información y manipular la mente humana? Nuestro siguiente caso es una escalofriante historia de control mental y experimentos clandestinos, una conspiración que el propio gobierno terminó admitiendo. En el clímax de la Guerra Fría, entre los años 50 y 70, Estados Unidos estaba obsesionado con la idea de que la Unión Soviética y China habían desarrollado técnicas de control mental, el famoso lavado de cerebro, para usar contra prisioneros de guerra estadounidenses. Esta paranoia llevó a la CIA a embarcarse en un programa secreto y sumamente controvertido, MKUltra. Para muchos, el proyecto MKUltra fue un vasto programa de investigación ilegal de la CIA enfocado en el desarrollo y uso de técnicas de control mental, interrogatorios y tortura para obtener confesiones, crear amnesia, influir en el comportamiento y, supuestamente, desarrollar agentes durmientes o asesinos programados. Lo más escalofriante es que gran parte de esta conspiración fue oficialmente admitida por el gobierno de USA. Durante décadas, el programa fue un secreto de Estado, pero en 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de la mayoría de los archivos de MKUltra, lo que hace casi imposible conocer la verdadera magnitud y alcance del proyecto. La CIA utilizó numerosas instituciones como frentes, incluyendo universidades, hospitales, prisiones y farmacéuticas, para llevar a cabo experimentos, a menudo sin el conocimiento o consentimiento de los sujetos ni de las propias instituciones. Sin embargo, en 1975, el Comité Church del Senado de USA y la Comisión Rockefeller expusieron parte del programa, basándose en los pocos documentos restantes y testimonios. Esto forzó al gobierno a admitir la existencia de MKUltra, aunque con la excusa de que era una respuesta a la amenaza soviética, un camuflaje que, irónicamente, reveló la punta de un iceberg mucho más oscuro. Los puntos clave de esta teoría conspirativa, basados en admisiones y documentos, son aterradores. Se sabe que se administraron drogas como el LSD y otras sustancias psicodélicas, barbitúricos y anfetaminas a sujetos estadounidenses y canadienses,
a menudo sin su consentimiento. Se estudiaron los efectos en la memoria, la sugestión y el control emocional, con casos notables como el de Frank Olson, un científico del ejército que murió tras ser drogado con LSD sin su conocimiento por la CIA. También se emplearon técnicas extremas de tortura psicológica y física, como la privación sensorial prolongada, la hipnosis, el electroshock, el abuso verbal y sexual repetido, el aislamiento y la inducción de estados alterados de conciencia. Las víctimas eran a menudo pacientes psiquiátricos, presos, prostitutas y ciudadanos comunes, muchos de los cuales sufrieron daños psicológicos permanentes y nunca supieron que estaban siendo parte de un experimento de la CIA. El objetivo era encontrar métodos para desprogramar y reprogramar individuos, con la escalofriante posibilidad de crear agentes que pudieran llevar a cabo misiones sin recordar su participación. A pesar de las admisiones, la destrucción de la mayoría de los documentos llevó a la creencia de que lo revelado es solo una pequeña fracción de la verdad, y que otros programas similares o aún más oscuros podrían haber continuado o estar activos. El hecho de que algunas víctimas hayan logrado, décadas después, recibir compensaciones por los daños sufridos, valida aún más la existencia y el daño del programa. Ultra es la prueba de que el gobierno es capaz de llevar a cabo experimentos horribles y secretos con sus propios ciudadanos. Ha cimentado la desconfianza en las agencias de inteligencia y alimenta numerosas otras teorías sobre control mental, programación y manipulación social. Si el gobierno es capaz de manipular la mente de sus propios ciudadanos en nombre de la seguridad nacional, ¿qué tan difícil sería para ellos manipular una narrativa a escala global? Nuestro siguiente misterio nos lleva a un día que cambió el mundo, un día que, para muchos, fue el resultado de una conspiración interna. El 11 de septiembre, la mañana del 11 de septiembre de 2001, 4 aviones de pasajeros fueron secuestrados en Dos impactaron las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, que se derrumbaron en pocas horas. Un tercero impactó el Pentágono en Arlington, Virginia. Oficialmente, los ataques fueron obra de la red terrorista Al-Qaeda, un evento que provocó la guerra contra el terror y redefinió la política global. Pero una vasta comunidad de teóricos, el Movimiento por la Verdad del 11S, argumenta que los ataques no fueron obra exclusiva de Al-Qaeda, sino una operación de bandera falsa orquestada o permitida por elementos dentro del propio gobierno de para justificar guerras en Oriente Medio y reducir las libertades civiles. La pieza central de su argumento es la demolición controlada de las Torres Gemelas y el Edificio 7. La Comisión 9/11 Partes publicó un informe detallado que corroboraba la historia oficial de Al-Qaeda y los aviones como causa del colapso de los edificios debido al impacto y los incendios. Los principales medios de comunicación adoptaron y reforzaron esta narrativa, actuando como el principal camuflaje. Los escombros del WTC fueron limpiados y enviados rápidamente al extranjero, dificultando un análisis forense independiente, y los disidentes, especialmente ingenieros y arquitectos, fueron etiquetados como marginales o delirantes. Las anomalías que señalan los teóricos son muchas y perturbadoras. En el colapso de las Torres Gemelas, señalan la velocidad de caída libre. Los críticos argumentan que las torres cayeron casi a la velocidad de caída libre, a pesar de la resistencia estructural que deberían haber ofrecido los pisos inferiores. Además, la caída fue casi perfectamente vertical y simétrica, algo característico de las demoliciones controladas, no de colapsos por fuego. La narrativa oficial del efecto panqueque, donde los pisos colapsan unos sobre otros, no explicaría la velocidad y la pulverización observadas. Muchos bomberos, policías y testigos reportaron escuchar múltiples explosiones secundarias justo antes o durante el colapso, en los pisos inferiores. Se observó una pulverización casi total del concreto y una expulsión horizontal de escombros. También se reportó acero fundido durante semanas después del colapso, algo que los incendios de queroseno no deberían haber causado. Pero el colapso más controvertido es el del edificio 7 del World Trade Center. Este rascacielos de 47 pisos,
ubicado cerca de las Torres Gemelas, colapsó 7 horas después, a pesar de no haber sido impactado por ningún avión y de tener solo incendios menores y localizados. Cayó en 6.5 segundos, con una simetría y velocidad idénticas a una demolición controlada. Y lo más impactante, la BBC reportó el colapso del WTC 7:23 minutos antes de que ocurriera, lo que alimenta la sospecha de conocimiento previo. Respecto al ataque al Pentágono, el agujero en la estructura era sorprendentemente redondo y pequeño para un Boeing 757, y no había grandes restos del avión, como alas o motores, visibles. Además, numerosas cámaras de seguridad de los alrededores fueron confiscadas y sus videos no se hicieron públicos. En cuanto al vuelo 93, el lugar del impacto en Pensilvania era un cráter casi perfecto, sin grandes restos de avión visibles en la superficie, y los escombros se encontraron dispersos a kilómetros de distancia. Esto sugiere para algunos que el avión fue derribado por un misil militar para evitar que llegara a Washington D. no que los pasajeros se amotinaron. Los motivos y las advertencias previas también son clave. El Project for New American Century, un think tank neoconservador, había sugerido un año antes que se necesitaba un nuevo Pearl Harbor para acelerar su agenda geopolítica en Oriente Medio. Se alega que hubo múltiples advertencias de inteligencia de varios países sobre un inminente ataque terrorista, las cuales fueron ignoradas o suprimidas intencionalmente por las autoridades. Y finalmente, se detectaron operaciones bursátiles inusualmente grandes apostando contra las aerolíneas y las aseguradoras justo antes del 11S. El 11S es quizás la conspiración más influyente del siglo XXI, desafiando la narrativa oficial de un evento que cambió el mundo. Su persistencia se debe a las complejas anomalías y a las profundas implicaciones de una operación de bandera falsa, alimentando la desconfianza en el gobierno y los medios. Si un evento de tal magnitud, que redefinió nuestro mundo, pudo haber sido un engaño, que nos hace pensar que las estructuras de poder más allá de lo visible no han estado manipulando la realidad durante siglos, prepárense, porque nuestro último y más grande misterio nos adentra en la conspiración madre, los Illuminati y el nuevo orden mundial. El concepto de sociedades secretas controlando el mundo no es nuevo. Los Illuminati originales fueron una sociedad secreta de la Ilustración fundada en Baviera en 1776, que buscaba desafiar el poder de la Iglesia y el Estado, pero se disolvió en 1785. Sin embargo, su nombre se convirtió en sinónimo de una conspiración persistente de un grupo de élite con control global. Esta es la conspiración paraguas que engloba a muchas otras. Postula la existencia de una élite secreta, a menudo referida como Illuminati, pero también abarcando otras sociedades como los masones, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, o familias como los Rothschild y Rockefeller, que controla los gobiernos, las finanzas, los medios de comunicación y la educación a nivel mundial, con el objetivo final de establecer un nuevo orden mundial, o no, un gobierno global totalitario que esclavizará a la humanidad. La clave de su camuflaje es la negación y desestimación. Los grupos supuestamente parte de esta conspiración niegan vehementemente su agenda globalista o control secreto, desestimando las teorías como fantasías paranoicas. Organizaciones como el Grupo Bilderberg celebran reuniones anuales que son públicas en cuanto a su existencia, pero extremadamente secretas en cuanto a sus participantes y agendas, lo que solo alimenta la sospecha. Su camuflaje más efectivo, según los teóricos, es la infiltración silenciosa en todas las estructuras de poder, actuando desde las sombras sin dejar rastro directo, y se alega que controlan los principales medios de comunicación para dar forma a la opinión pública y suprimir la verdad sobre su agenda. Los puntos clave de esta vasta teoría conspirativa son la agenda del nuevo orden mundial. El objetivo final es la creación de un gobierno global único, una moneda única y un ejército único, con una población controlada y despojada de su libertad y su individualidad. Se cree que familias como los Rothschild y Rockefeller, y la creación de bancos centrales,
como la Reserva Federal de E.U., son los arquitectos de un sistema de deuda global diseñado para esclavizar a las naciones y concentrar el poder. Sociedades secretas y grupos de élite como el Grupo Bilderberg, la Comisión Trilateral y el Consejo de Relaciones Exteriores son considerados foros donde las élites globales planean la integración económica y política del mundo. Los masones, aunque son una fraternidad pública, su simbolismo y rituales secretos los hacen sospechosos para los teóricos. Los teóricos ven símbolos de estas sociedades secretas en todas partes, el ojo que todo lo ve y la pirámide incompleta en el billete de $1 estadounidense se interpreta como un símbolo Illuminati que representa la jerarquía y la vigilancia. Se cree que la música, el cine y la televisión están llenos de símbolos Illuminati y mensajes subliminales para adoctrinar a las masas. Patrones numéricos y geométricos en monumentos y eventos se suman a la supuesta evidencia. Las crisis fabricadas son otro pilar de la teoría. Las guerras, las crisis económicas, las pandemias, como la COVID-19 y el concepto del gran reinicio, los desastres naturales e incluso los ataques terroristas se ven como eventos orquestados para manipular a la población, creando miedo y dependencia, y avanzando la agenda del no. Algunas ramas de la teoría sugieren que la agenda del no incluye una drástica reducción de la población mundial y la implementación de sistemas de vigilancia y control total, como chips implantados y moneda digital. La teoría del no y los Illuminati es la más amplia y adaptable, capaz de incorporar casi cualquier evento global. Su persistencia radica en la desconfianza innata hacia el poder, la sensación de que alguien controla las cosas desde las sombras, y la fascinación por el simbolismo oculto. Se ha convertido en la base de una cosmovisión alternativa para millones, desde sociedades secretas que se disolvieron y resurgieron en las sombras, hasta símbolos ocultos en la moneda de tu bolsillo. La idea de una élite global manipulando la realidad es la madre de todas las conspiraciones, y aunque para muchos es solo una fantasía, para otros, es la terrible verdad que subyace en cada titular, en cada crisis, en cada decisión política. Hemos viajado a través de las sombras de la historia moderna, desentrañando 7 de las conspiraciones más impactantes que han desafiado la narrativa oficial, desde los cráteres lunares que nunca existieron, hasta los platillos voladores ocultos en bases secretas, desde las balas que desafían la física, hasta los experimentos que jugaron con la mente humana, y desde los rascacielos que cayeron por motivos inexplicables, hasta las élites secretas que, según algunos, mueven los hilos de nuestro destino. Cada una de estas teorías nos obliga a una profunda introspección. ¿Qué tan confiables son nuestras fuentes de información? ¿Qué tan dispuestas están las instituciones de poder a manipular la verdad en nombre de sus propios intereses? Y lo más importante, ¿qué significa realmente la verdad en un mundo donde las sombras son tan convincentes como la luz? Independientemente de si estas conspiraciones te parecen plausibles o si las descartas como mitos, su mera existencia nos recuerda la importancia de la curiosidad, del pensamiento crítico y de la constante búsqueda de respuestas, porque, en el vasto tapiz de la realidad, siempre hay hilos sueltos, preguntas sin respuesta, y un sinfín de misterios esperando ser desvelados. La verdad, a veces, es más extraña que la ficción, y a veces, la ficción esconde una verdad inconfesable. ¿Qué opinas tú? ¿Hay alguna de estas conspiraciones que te ha dejado pensando más de lo habitual? ¿Conoces otras que debamos investigar? Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta leer sus teorías y reflexiones. Y si este viaje te ha abierto los ojos a un mundo de enigmas, no olvides suscribirte a Misterios Breves y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de la verdad oculta, porque el velo es delgado, y en nuestro canal, estamos listos para levantarlo. Hasta la próxima, y sigue cuestionando todo.